Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a nuestro cuarto día de entrevistas de esta semana, que hemos tenido muchísimas invitadas. Ya saben que estamos en nuestro quinto encuentro de voces contra el bullying y pues haciendo referencia a que justo el día sábado, el 2 de mayo, fue el Día Internacional contra el bullying. Pues hoy tenemos a una invitada de lujo, no podía ser diferente. Hoy tenemos a una súper abogada y antes de leer su semblanza, un poquito de ella, ¿verdad? Les quiero invitar a que los docentes, maestros, maestras, padres de familia, pues aprovechen porque realmente es como si fuera una asesoría legal gratuita, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a platicar mucho de todos estos temas que en especial siempre son esos que nos dan miedo, son esos que de los que a veces creemos que el no saber nos va a eximir de cualquier responsabilidad. Y pues qué mejor que precisamente la doctora Paola Nava, que hoy la tenemos aquí, nos comente y antes de leer su semblanza, pues ¿cómo estás, Pao? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad, pues muy contenta de poder participar en este ciclo, ¿no? De conferencias, de participaciones, además en un tema tan trascendente en nuestro país y que influye o impacta de manera, pues, exacerbada en la armonía de nuestra sociedad, que es el tener sanas a la infancia y la adolescencia, ¿no? Porque, bueno, para hablar precisamente de salud, tendríamos que tocar cuando vamos a terapia, a dónde vamos a la raíz y siempre es la infancia y la adolescencia. Entonces, ¿qué tan importante es precisamente el que atendamos a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y de verdad agradecida con la fundación, agradecida contigo de que estén también dando este tipo de información, ¿no? Ya que desafortunadamente carecemos pues de estas políticas públicas y privadas que está obligado el Estado a proporcionarnos, pues que fundaciones como la que tú presides, pues estén en esta gran labor que es muy, muy importante para nuestra sociedad. Así que gracias a ustedes por este trabajo tan arduo que están haciendo. Y bien, pues ahora vamos a compartirles la semblanza de la doctora Paola Nava Calvo, quien es licenciada en Derecho por la UNAM, titulada con mención honorífica, especialista en Derecho de Amparo y maestra en Derecho Procesal Constitucional, licenciada en Psicología con formación pericial y forense, cuenta con diplomados y certificaciones en Derechos de la Infancia, Violencia de Género, Derecho Corporativo, Derecho Digital y Procesos Penales. Es autora también del libro Blindando tu negocio, directora jurídica empresarial y titular de DASO Asesores Jurídicos Asociados, socia fundadora de Asesoría Legal Feminista SC, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Industriales de la Publicidad Exterior, catedrática de posgrado y conferencista nacional e internacional, así como conductora del programa Inteligencia Jurídica en Radio US. Y mucho más que no vamos a leerla toda, si no nos llevamos mucho tiempo, así que mejor entramos en materia. Eh, a mí me gustaría empezar preguntándote eh, sobre el concepto de bullying que nosotros manejamos en las escuelas y que normalmente se maneja como que son estas actitudes que son agresivas o violentas, reiteradas hacia una misma persona, con cierto periodo de tiempo en el que se van repitiendo. ¿Es este mismo concepto que se maneja legalmente? Mira, es un poco más complejo de lo que tú me comentas, porque desafortunadamente hay veces que quienes llevan a cabo el proceso legislativo, pues no necesariamente están involucradas con la terminología científica, ¿no? O con lo que realmente pasa en la calle, ¿no? Este concepto
a pesar de que empezó a manejarse desde 1960, ¿no? En Suecia, y de ahí siguieron Finlandia, Noruega. A México realmente leyes que hablen específicamente del bullying, que es el acoso escolar, pues tenemos leyes pues del 2013 para acá en México, ¿no? Entonces, realmente aquí es un concepto relativamente nuevo, a pesar de que tenemos marco jurídico internacional que ya habla de el bullying o acoso escolar y de la violencia escolar, que es otra terminología, porque ya hablando de violencia escolar, ya no salimos del parámetro que tú comentas, que son entre iguales, porque aquí ya puede entrar también lo que la agresión que pueden sufrir los docentes, porque también ahora, a pesar de que hace algunos años eso prácticamente se veía como algo imposible, porque veíamos a los maestros, hablando específicamente de nuestro país, ¿no? Veíamos a los maestros como una autoridad, y ahorita pues desafortunadamente ya no es así. Y hablo específicamente pues sí, de nuestro país, porque hay países donde la figura del maestro pues sigue siendo una figura de autoridad, de honor, de conocimiento. Tan es así que, por ejemplo, en el caso de Japón, los maestros son los únicos que no tienen que rendirle reverencia al emperador. O sea, realmente los consideran como personas pues de suma importancia dentro de la sociedad. Vemos también en otros países como Alemania, Polonia, Luxemburgo, vemos países de primer mundo o este, desarrollados, en los cuales siguen considerando al maestro pues una persona clave en la formación de las futuras generaciones, porque ven precisamente a estas niños, niñas y adolescentes como una inversión para qué, para tener una mejor sociedad, ¿no? Entonces, es desafortunadamente una situación distinta de cómo se puede ver en cada país. Y ahora ya entrando exclusivamente a México, estas conductas consideradas antisociales o llamadas delitos tienen un tipo, el tipo penal. Y este tipo penal pues va a depender del estado en el que te encuentres. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos estar en Veracruz y en Veracruz no es delito, podemos estar en el Estado de México si es delito, o que en todos lados sea delito, pero que tenga determinadas características. Entonces, atendiendo a la descripción del tipo, pudiera no ser un delito la misma conducta en diferentes entidades federativas. Entonces, entrando a el tema del concepto, va a depender de la entidad federativa en la que te encuentres. Ujú. Y te topas con una situación que ahorita vamos a platicar, que hay entidades federativas que tienen normas a lo que nosotros le llamamos normas imperfectas. ¿Esto qué es una norma imperfecta? En que existe la norma, el tipo, pero no existe la sanción. Entonces, desafortunadamente, al no existir sanción, pues queda como una norma imperfecta, y como no hay consecuencias, entonces, pues, ¿qué pasa con las personas cuando no hay consecuencias? Cuando yo cometo una conducta que es antisocial, ¿no? Ujú. Que es hasta considerada un ilícito, pero que no hay ninguna consecuencia. ¿Qué hace? Pues la siguen llevando a cabo, ¿no? Y ahorita vamos a poner algunos de los ejemplos. Mm. Eh, Duda que tengo, me surge ahorita que te escucho. Entonces, ¿no existe una ley federal que aplique para todos por igual en relación a el bullying o el acoso escolar, sino que más bien está como en algunos estados ya, en otros no, y así estamos? A ver, mira, hablando del marco jurídico en general, es como cuando hablamos ahorita de lo que se ha escuchado en las noticias, de la ley Valeria, ley Olimpia, ley Matilde, ley Monse, ley Paola. No, bueno, ya ves que hay muchas leyes con nombres. Pero esos nombres esas leyes con nombres, no es que exista una ley que así se llame, ley Olimpia, no.
es un conjunto de normas o reformas que ya se hicieron a las leyes existentes para sancionar determinadas conductas. Entonces, cuando hablamos del acoso escolar, pues nos damos cuenta que no necesariamente eh, existe una ley en específico que diga acoso escolar, ¿no? Ujú. Sin embargo, esto no hay a nivel nacional, pero sí hay a nivel estatal. A nivel nacional tenemos otro marco jurídico y de hecho me gustaría ir todavía más hacia arriba. Tenemos marco jurídico internacional, ¿no? Ese marco jurídico internacional que regula este tipo de conductas antisociales o ilícitas como el acoso escolar o la violencia escolar están en diferentes ordenamientos internacionales. Y podemos hablar, por ejemplo, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, y así podemos hablar de más ordenamientos que son de índole internacional y que dentro de ese marco jurídico hacen alusión a estas políticas públicas y privadas que deben de implementar todos los estados parte para erradicar, prevenir cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de acoso y garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, como todo ese marco jurídico me dice esto, dentro de ese marco jurídico está precisamente pues que no exista o que se prevenga y que se erradique el acoso escolar. Entonces, no hay a nivel internacional una específicamente del acoso escolar, pero está dentro de muchos ordenamientos. Cuando nos vamos ya al ámbito nacional, existen otro marco jurídico y empezamos desde nuestra ley máxima, que es la Constitución. Desde nuestro artículo primero que habla de la no discriminación, cuando parte de esta conducta, ¿no? Antisocial del acoso escolar, también hay discriminación, ¿no? Cuando hay exclusión. O Ajá. exclusión, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del artículo tercero, que habla de la educación, también dice cómo debe de garantizarse ese derecho humano y debe de ser en armonía en un ambiente sano. Entonces, otra vez, no habla específicamente de la Constitución, pero está dentro de, ¿no? Ahora, cuando habla del artículo cuarto, respecto de que prevalezca por encima, dándole prioridad siempre al interés superior del niño, niña, adolescente. De hecho, nuestra Constitución habla de la niñez, ¿no? Pero ya con las interpretaciones sabemos que es el interés superior del niño, niña, adolescente o de la infancia y de la adolescencia, o sea, todos aquellos menores de 18 años. Entonces, si estamos hablando del interés superior del niño, niña, adolescente en el artículo cuarto de nuestra Constitución, pues estamos y que debe el Estado garantizar, ¿no? Principio y derecho de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, también dentro de estos artículos de nuestra Constitución está inmerso que el que no sufran este tipo de conductas. Si ya después de estos mismos artículos existen leyes reglamentarias. De las leyes reglamentarias podríamos estar hablando de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el que habla precisamente, digo, no solamente del tema de las mujeres, también habla de los niños, niñas y adolescentes. También la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que otro ordenamiento de carácter federal. Otro ordenamiento de carácter federal, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Obviamente dentro de, al hablar de otra vez, una ley general federal, ¿no? De prevenir y eliminar la discriminación, pues entra otra vez lo que hemos estado comentando. Ahora todavía hay un marco jurídico todavía más específico, ¿no? Que es la Ley General de Educación. En la Ley General de Educación, que es así a nivel
federal contempla cómo está desde el 1993, cómo deben de llevar a cabo acciones educativas y preventivas para evitar cualquier tipo de conflictos e ilícitos, ¿no? Bueno, pues entonces ya estamos hablando que a nivel federal existe esta norma, pero resulta ser que ese marco jurídico todavía habla como de manera muy general, muy amplia, pero no habla específicamente así como tú me decías, oye, pero una norma que habla específicamente del, bueno, hay algunas, ojo, algunas entidades federativas que sí tienen un ordenamiento especial. Quiero poner de ejemplo la ley para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar en el estado de Zacatecas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Zacatecas sí tiene Muy una ley específico. Ajá. específica, ¿no? ¿Y por qué pongo de ejemplo esta ley? Digo, también me gusta el contenido de la ley, ahorita voy a decir el nombre, porque es que en cada entidad federativa se llama de manera diferente, ¿no? Para Vale. cuando hay ordenamiento, porque insisto, no en todas las entidades federativas. Por ejemplo, en Nuevo León, que está, fíjate cómo dice, ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar en el estado de Nuevo León. O sea, ahí hasta la ley le agrega la palabra violencia escolar, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué te pongo de ejemplo estas normas? Porque estas normas sí no son imperfectas. Estas normas sí describen cuáles son las conductas consideradas como acoso, como violencia, y habla de situaciones como un plan para prevenir. Y no solamente, bueno, pues sí, y si no lo pude prevenir, un plan de intervención del acoso, porque ahorita ya está pasando. ¿Qué voy a hacer? Claro. También habla de que debe de existir un reglamento general de disciplina escolar y de un registro estatal para el control del acoso escolar. ¿Esto qué quiere decir con este registro? Que no solamente voy a prevenirlo y voy a atenderlo, sino también lo voy a regular y por eso tengo un reglamento. ¿Y qué crees? Lo voy a medir, porque para eso hay un registro. Y atendiendo a ese registro, porque como todo, ¿no? ¿Cómo voy a saber si sí está funcionando o no está funcionando? Pues tienes Ujú. que medirlo, ¿no? Eso es lo que desafortunadamente aquí en nuestro país, por eso ya nos salimos de la prueba de PISA, porque no queremos evaluarnos, no queremos así, pero esto es lo que nos da para ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad para poder implementar, ajustar, ¿no? Reformar precisamente estas medidas que yo estoy tomando a cabo. Ujú. Hablo de esta ley porque también hace alusión de cómo se debe de trabajar y no solamente involucra a la escuela y la deja sola, ¿no? Porque Ujú. muchas veces la escuela pues no sabe cómo actuar. No, dice, todas las escuelas públicas o privadas Ujú. para este tema no van a estar solas, va a estar involucrado el titular del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación Pública del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría, el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, estamos viendo que no es que las dejen solas a las escuelas, sino que es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque le está poniendo atención a este problema, ¿no? También hace alusión de que deben de estar involucrados los ayuntamientos, deben de estar involucrados el director de la escuela que se trate, así como darle seguimiento a los planes a los que están sujetos y cómo le da seguimiento también a ese reglamento que deben de observar todas y cada una de las escuelas. Pero no se queda también ahí, que era lo que yo les decía, que sí hay sanciones, que sí hay consecuencias. Pero
pues estamos hablando que son niños, son niñas, son adolescentes, es el personal, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones? Ah, bueno, pues empieza con sanciones desde una amonestación privada, un tratamiento y suspensión de clases o bien la transferencia a una educación, a una institución educativa diversa para que esto que conlleva pues una baja. Pero esto tiene también un porqué, porque en el caso de las sanciones, que estas sanciones se podría decir que son todavía de índole administrativo, ¿no? Porque aquí no estamos todavía entrando a un delito. Estamos hablando todavía que quedan administrativas y por eso en estas leyes que sí contemplan sanciones, también en el siguiente capítulo que habla de las sanciones, en las leyes que sí tienen este tipo de capítulos, vienen los recursos que pueden llevar a cabo las personas que están inmersas en un procedimiento de esto. Bueno. Perdóname que te interrumpa, Pau. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, cuando son sanciones administrativas, es porque no hubo daño físico, daño, ¿qué amerita una sanción administrativa en una situación de bullying? Y cuando ya hablamos de algo incluso penal, y en ese caso, ¿quién es el responsable? Mira, ahorita que comentas esa pregunta, digo, quería yo comentarlo más adelante, pero pues es importante de una vez tocarlo. Resulta que en nuestro país no se les puede sancionar penalmente a los menores de 18 años. O sea, más bien, no que no se les pueda sancionar, sino que están regidos bajo una ley que es la ley, eh, ahorita te digo, Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. O sea, cuando se trata de un ilícito cometido por un adolescente, se sujeta a esta ley. Y esta ley tiene unas características, y a lo mejor que es lo que hemos visto en medios de comunicación y que muchas veces pues no nos gusta o no estamos de acuerdo porque dicen, ay, no, qué mal, que la cuchilló y que nada más le van a dar 2 años, ¿no? Bueno, porque esta ley dice que la sanción máxima que puede sufrir un ser humano que es menor de edad es de 5 años, ¿no? Entonces, pero también que no puede ser cualquier menor de edad, los divide. Esto solamente los que puedan llevar a cabo una pena privativa de la libertad deben de tener 14 años en adelante, ¿no? Entonces, cuando tú me dices que puede haber una conducta, ¿no? En el que hasta hubo lesiones, yo no te podría decir, es que siempre que se cometan lesiones, no lo pueden sancionar. No, porque entonces va a depender si tiene 14 años, si tiene 10 años, si tiene 8 años. Digo, en la semana me enteré de que un niño de 8 años embarazó a 2 niñas, ¿no? De 12 años, o sea, las niñas más grandes que el niño, pero un niño de 8 años, ¿no? Entonces, cuando tú te enteras de este tipo de situaciones, y lo vemos en los medios de comunicación, es que es menor de edad, digo, no quiero irme tan lejos, pero cuando hablamos de los niños sicarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos, oye, pero ¿y por qué no los juzgan como adultos, ¿no? Y muchas veces vemos eso en los medios de comunicación. Entonces, va a depender de la conducta, de la edad, ¿no? Y en algunas leyes como las que les estoy comentando, sí hace alusión a que también se va a ponderar la gravedad, ¿no? La gravedad de la conducta que se haya cometido. Entonces, no es tan sencillo como para hablar así en términos generales, decir siempre que es así, es así, es... no, no, no. ¿Por qué? Porque también esto también es derivado de estudios que se han hecho a nivel internacional, que que un niño, niña o un adolescente que está cometiendo un ilícito, llámese como el tema
que nos compete el día de hoy, que es el acoso escolar, y que del acoso escolar puede derivar un daño físico, emocional, psicológico, y han llegado a llamar con este tipo de acoso escolar y de ciberacoso, lo han llegado a llamar hasta asesinos silenciosos, ¿no? Atendiendo a la gravedad, al impacto que le causa a las víctimas. Es más, y hay leyes en nuestro país como de este tipo de bullying que no solamente reconoce estas víctimas directas, también reconoce las víctimas indirectas, ¿no? Que ha costado tanto trabajo en nuestro país que se les dé ese reconocimiento a las víctimas indirectas, pero que de alguna manera, pues existen, ¿no? Y se les dé ese reconocimiento y se les proteja, ¿no? Porque es más, también este reconocimiento y protección a las víctimas también ha sido como que nuevo en nuestro país. Pero bueno, volviendo al punto. Cuando vemos este tipo de conductas, son resultado de diversos factores, ¿no? Ellos no actúan por sí solos. ¿Qué está pasando atrás de esta situación? Atrás, pues vemos niños con familias desintegradas, golpeados, que están repitiendo patrones de conducta, que tienen algún tipo de trastorno, ¿no? Y que no ha sido atendido, ni diagnosticado ni atendido, que están abandonados, que están en situación de calle. Y bueno, no es que yo lo justifique, pero al final del día, cuando son niños, niñas y adolescentes, sabemos que su cerebro todavía está en esta etapa de plasticidad, ¿no? Está en esta etapa de desarrollo, y por eso hay estos estudios, y por eso en países como en Canadá, Estados Unidos y otros, pues, donde consideran que la mayoría de edad es a partir de los 21 años, o sea, todo que digan 18, 21, estos números no son dados al azar, ¿no? Hay atrás ciencia de por medio. ¿Esto qué quiere decir? Que su cerebro todavía no está desarrollado, y que las decisiones de ellos, por eso las tomamos ¿quiénes? Los adultos. Por eso cuando vamos a demandar una pensión alimenticia, los papás vamos y decimos, vengo a demandar eh, eh, representando a mi hija, a mi hijo, a mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden representar por sí solos. Claro. Entonces, hay un principio en el caso de los niños, niñas y adolescentes que se llama el principio de autonomía progresiva, que es precisamente atendiendo a la edad del niño, niña, adolescente, a su género, a su contexto, ¿no? Va teniendo determinado grado de madurez, y eso lo hemos visto nosotros hasta con nuestros seres cercanos. Podemos ver niños de 10 años, o lo que ha pasado con nosotras cuando vemos esos famosos memes de que yo a su edad me veía así, y ahora las niñas pues ya más desarrolladas, más sexualizadas de la edad que nosotras todavía, hasta con nuestros vestidos con encaje, ¿no? Y que casi con colitas todavía, y bueno, las generaciones han cambiado. Pero puedes ver pues sí, en esta era podemos estar hablando de niñas con 12 años y totalmente con un desarrollo distinto, atendiendo a todos estos factores que los rodean. Dicen, por ejemplo, que hay una canción que habla de la criminogénesis, en el que hablan precisamente de qué fue lo que provocó que este adolescente, quién fue los culpables, sus padres, sus amigos, qué fue, o sea, tratando de encontrar cuál es el porqué. Por eso la importancia de que una norma, pues, tome en consideración todo esto. Uno, primero, el plan de prevención. Dos, ya está pasando, ¿qué voy a hacer? En puedo hablar de ahorita porque tengo aquí pues estas leyes que digo que tienen diferentes nombres, pues puedo hablar de la de Hidalgo, puedo hablar mal de dos que ahorita quiero tocar. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos estadísticamente, tú sabes a nivel internacional que México es uno de los países con mayor bullying, ¿no? Y a nivel nacional, el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades federativas con mayor bullying. ¿Y qué crees? Que las leyes que tienen en esta materia, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México,
Se llama Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, ¿no? Y esta ley es de carácter imperfecto. Sí habla de que existe un módulo único y sí, podemos ir aquí al búnker, ¿no? Que tiene una fiscalía especializada para el tema de bullying. Sí, pero qué dice esta ley que puede hacer? Ah, bueno, pues vienen, me dicen y pues hacemos una intervención con la escuela y que pues ya. Pues sí, pero ¿y si no la cumplen? ¿No? Porque hay casos así y bueno, ¿y cuál es el tratamiento a seguir? Como este tipo de normas en el que dicen, sí, pero entonces vas a seguir un tratamiento. Sí, pero si no pasa, o sea que va aumentando de tal manera de que le dé solución, porque entonces, si no, ¿de qué sirvió? Y nos quedamos con ese mal sabor de boca muchos, decir, bueno, me costó mucho trabajo denunciar, quejarme, ¿no? O decirle a mis papás, o decirle a la maestra, o actuar, y no hubo consecuencias. Y entonces vienen también conductas por parte de los victimarios que ellos siguen en esa línea de cometer en plena impunidad, porque pues no pasó nada. Entonces ahora ya lo que hice con Perenganito lo voy a hacer con Sutanito y así. Y conforme va creciendo y no le vas poniendo límites, la violencia también va creciendo, va como el violentómetro. Empecé con insultos, luego ya doy zapes, luego ya doy patadas y luego ya tenemos feminicidas, ¿no? Y que es muchas veces de lo que se quejan precisamente los papás, terminan desistiendo de hacer una denuncia cuando verdaderamente hubo un daño físico, psicológico, incluso patrimonial, qué sé yo, y terminan desistiendo porque dicen que es un viacrucis. O sea, me decía no hace mucho una persona abogada también decía, no sabía lo que era hacer una denuncia de bullying hasta que le tocó a mi hijo. Dice, y como abogada te puedo decir, no hay ni pies ni cabeza, ni hay ni a dónde ni por dónde. Como abogada. Decía, Así es. imagínate un papá, una mamá que no tienen ni idea de derecho. No, Así bueno, es. somos la mayoría, ¿no? No, y además de que por eso te digo, si te lo dijo a ti una abogada, pues es porque ya, y aparte que ya llevó a cabo este camino. Por eso cuando vemos otras entidades federativas, y eso me pasa mucho con varias figuras jurídicas, ¿no? Porque hay veces que tenemos esa idea de que así como está la normatividad aquí en la Ciudad de México, el Estado de México, es lo más top, es lo más avanzado, y no, de repente nos llevamos sorpresas con estas leyes en otras entidades federativas en diversos temas y que entonces se ve reflejado en las estadísticas, porque entonces dices, ah, bueno, pues si tienes una ley de acoso escolar en Zacatecas, donde se preocupa, donde define, donde clasifica cuál es el acoso escolar físico, el verbal, el psicológico, el social, donde deja todo perfectamente bien definido y cuáles son las consecuencias. Ah, bueno, ahora hay que ver si se cumple, porque luego también eso es lo que pasa. Yo te puedo decir, oye, pues esta ley está muy bien estructurada, como la ley de Nuevo León, porque, por ejemplo, en Nuevo León, aparte de hablar, como en el caso de la ley en Zacatecas, que dice del plan de actuación y de prevención, también habla de brigadas, de brigadas. Hay otras entidades federativas que también hablan de comités o de consejos en los que van a estar involucrados también padres de familia, docentes y directivos de la escuela, ¿no? Entonces, donde se vean involucrados, pues varias personas y no, y tengan a dónde acudir. Porque la mayoría de los casos que a mí me han llegado, por ejemplo, en este tema, híjole, yo podría dar aquí toda capítulo, como dicen, de La Rosa de Guadalupe hablando de retos, ¿no? De que los o las hacen hacer retos, de humillaciones, de que ya prácticamente, bueno, casi se suicidan, ¿no? Del ciberacoso, de verdad, de unas situaciones
sumamente graves y que van y le dicen al de la escuela, al maestro, al orientador, al perfecto. Y luego le dicen al director y escalan y no pasa nada. Y luego pasa ante una autoridad y una autoridad dice, bueno, pues hay que decirles otra vez a los que tú ya les dijiste. Bueno, entonces, ¿cuál es Y la ahí salida? creo que hay una cosa bien importante. Quizás sí ya le dijeron qué es el bullying, qué no es, lo que sea, pero yo siempre creo que el desconocimiento provoca mucho miedo y a veces quizás este desconocimiento les hace no actuar y no porque no quieran, sino porque de verdad no han sido capacitados en estos temas, en un protocolo, y ellos saben perfectamente que si sucede una situación de bullying frente a ellos y no hicieron nada, pues entonces los responsables, me imagino, tú me corriges si me equivoco, terminan siendo ellos o termina siendo la escuela o los directores. ¿Quién sería precisamente el responsable cuando ocurre una agresión dentro de la escuela y que quizás ya había incluso antecedentes, pero no se hizo nada, como son casos que han pasado? Ahí vemos otra vez la imperfección de la norma. Porque, bueno, si yo ya tengo en mi norma, ¿no? Voy a poner de ejemplo otra vez al de Zacatecas, que en el de Zacatecas sí viene. Uh Bueno, -huh. pues si en mi norma yo sí tengo que tú debiste de haber, como director de escuela, debiste de haber tomado estas conductas o haber actuado de esta manera. Y los docentes igual. Y aquí habla en todo momento de una capacitación, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y si no cumples, bueno, pues entonces también viene sanción para el docente y sanción para la escuela. Pero ¿qué crees? Que hay muchas normas que dicen, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque no hay sanción. Aquí, por ejemplo, en el caso de esta ley, en la ley de, de Veracruz, dice que en caso de que los directores escolares sean los responsables, se les va a poner la sanción correspondiente. Bueno, pues, ¿y cuál es la sanción correspondiente? ¿No? Cuando sea el caso de los docentes, se le va a reportar en su expediente personal suspensión de sus labores, ya sea hasta de un año o bien la inhabilitación de su trabajo, ¿no? O sea, sí hay consecuencias, pero no vienen todas las leyes. O sea, yo, por ejemplo, ahorita aquí tengo la del Estado de Hidalgo, la de la Ciudad de México, la del Estado de México. Entonces, no hay consecuencias. Uh Y -huh. como no hay consecuencias, entonces, pues, oye, pero pues el maestro sabía, el maestro ya le habían dicho que estaba amenazada, que estaba amenazado y que ya me iban a golpear y que ya me iban, y que el maestro vio, porque el maestro vio cómo siempre la insultaban o se burlaban, ¿no? ¿Y qué hacen? Yo que he tenido oportunidad de dar pláticas de violencia escolar, eh, veo en el caso hasta de los docentes, no solamente como tú dices, el miedo, también veo una preocupación por perder su trabajo, ¿no? Una preocupación porque le crean más al alumno que a ellos, ¿no? Y no veo que se sientan respaldados, una, por la institución educativa y menos por la autoridad, ¿no? Como que siempre sienten ellos que llevan la de perder. Y por eso no vemos a los maestros como autoridad. Uh -huh. Ellos muchas veces a mí me han dicho, ¿qué pasa si yo sé que un alumno, por ejemplo, en mi tesis de la licenciatura yo hice, se llamó Propuestas Sociojurídicas para la Protección de los Menores en contra de Delitos Sexuales? Por eso, estas entidades federativas donde habla de las brigadas para prevención, en el que hay un cuerpo de psicólogos que está detectando,
ese cuerpo de psicólogos no solamente va a detectar acoso, va a detectar víctimas de todo tipo de delitos, entre ellos de tipo sexual. No sabemos si el niño o niña que está agrediendo aquí está Claro. siendo víctima, porque a mí me ha tocado mucho, oye, que el niño de primaria se toca sus partes o las expone. ¿Por qué hace eso el niño? Lo está viendo en casa muchas veces. ¿No? Entonces, en lugar de, ay, no, pues castígalo, a ver, no, 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 no. Investiga, investiga por qué ese niño está haciendo este tipo de conductas, porque ese Claro. niño puede ser víctima de un delito, Sí, ¿no? Y sí, la sí, gente sí. no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay veces que, como tú dices, no hay protocolos. Bueno, es que a veces no tienen reglamento, o si tienen reglamento, lo ignoran, ¿no? No tienen protocolos, o si tienen, no saben ni cómo se come, ni cómo se agarra, ni dónde está, ni quién es. A mí abiertamente me lo han dicho directores de CEBET, de CECATIS, de universidades. Esos protocolos los bajamos de internet. Y luego el protocolo que bajaron de internet y es de Brasil. O sea, no normas que ni siquiera Que ni no siquiera existen aplican aquí en en México, México, ¿no? ¿no? Ujú. Entonces, pues ves ese tipo de realidades, de que no solamente no hay, cuando hay, los ignoran porque no hay una capacitación y por lo tanto, pues quienes quedan ahí pues sí, totalmente en estado de indefensión, pues son los niños, niñas, adolescentes. Pero esto parte también de una realidad que vivimos en nuestro país, ¿no? Los niños, niñas, adolescentes no son votos, ¿no? Como no son votos, pues por eso no importa que no tengamos una ley Claro. perfecta en el que se le dé seguimiento, en el que se sancione, porque no lo estamos viendo como lo ven en otros países. No, yo tengo que ver, Alemania, ¿no? Yo tengo que ver los perfiles de ciudadanos que quiero. Y Ujú. como quiero ver los perfiles ciudadanos que tengo, pues ¿dónde tengo que trabajar? Pues en los niños, niñas, adolescentes. Pero Claro. no los están viendo como otros, los están viendo como el tipo de país que yo quiero un país menos violento, yo quiero un país que tenga perspectiva de género, porque ahora también vemos en las reformas laborales perspectiva de género, en las reformas de educación, perspectiva de género. Les preguntamos a un maestro qué es perspectiva de género, no saben. Ah, pero ya lo tenemos aquí en la ley, mira, aquí dice que ya tenemos perspectiva de género en las escuelas, Sí. ¿no? Entonces, vemos que en algunas entidades federativas sí están tomando más en serio, ¿no? La gravedad de este asunto, porque sí es un asunto grave, sí es un asunto sumamente grave en nuestro país, ¿no? Y estas entidades federativas donde están peor, tienen normas imperfectas, ¿no? Claro. Tienen normas que no tienen consecuencias y que no están atendiendo al problema de raíz, ¿no? Entonces, en México vamos a depender de qué entidad federativa estemos, vamos a depender en esa entidad federativa, aunque tú tengas, porque también se da el caso, que tengas una norma perfecta, pero que las instituciones no dan el ancho o las mismas instituciones, las procuradurías, por ejemplo, las procuradurías de defensa de niños, niñas y adolescentes, que no sean personas especializadas. Entonces, Claro. ¿de qué sirve que tengas una procuraduría? ¿De qué sirve que tengas una norma si las personas no son especializadas? Y eso nos lo dice la Convención de los Derechos del Niño, eso nos lo dice el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, que debe de ser personal especializado. Y desafortunadamente, no solamente no tenemos personal especializado, no está ni capacitado, porque puede ser que efectivamente, pues, tenemos psicólogo, pero no tenemos un psicólogo especializado. Ah, bueno, pues capacita, ¿no? Claro. No, pues, no hay una capacitación, ¿no? Sí, y Pau, ¿qué le podrías decir, por ejemplo, a las familias? ¿Qué errores cometen las familias que hacen que un caso de bullying no se denuncie adecuadamente y no procede su denuncia? A veces nos dicen
que casi tiene que llegar el niño deshecho, ¿no? Físicamente para que pueda proceder, pero cuando hay un daño psicológico, emocional, psicosocial, entonces eso sí se denuncia como bullying, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, dependiendo del daño que se cause, porque pues ya vimos que hay de daños a daños físicos y psicológicos y emocionales, y en nosotros interponemos la denuncia, hay, también yo lo comentaba hace un momento, ya hay un enfoque más a la víctima, ¿no? Por cuanto hace a las víctimas, existe lo que ahora son el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque hay una ley general de víctimas. Entonces, no solamente se queda en el que ya denuncié, ¿no? Quiero que se me haga una reparación integral del daño. Y esa reparación integral, pues, va a incluir varios conceptos, que es la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Fíjate, híjole, cada uno es, bueno, primero la restitución, devolver a la víctima a la situación anterior del hecho. Rehabilitación, atención médica, psicológica y servicios de salud necesarios, ¿no? Esa es la rehabilitación. La compensación, una indemnización económica por los daños materiales. Y es más, cuando habla de esta reparación integral, no solamente hace alusión a los daños materiales, sino también a lucro cesante, lo que yo dejé de percibir. Por ejemplo, hay veces que cuando hablamos de daños, la gente se queda así como, ¿qué fue lo que gastaste? Y se queda hasta ahí, ¿no? No, la reparación integral va más allá. Por eso hemos tenido sentencias ahora con reparaciones de daño, en el que hay una sentencia en contra de un hotel aquí en México, que ya hubo una reparación por la pérdida de uno de sus hijos, a los padres de 40 millones. Y dices, ¿cómo llegaron a esos 40 millones? Porque también hay que saber cómo pedir esta reparación del daño y que veamos que la reparación del daño es integral. Entonces, es restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, medidas para restaurar la dignidad de la persona, ¿no? Que va más allá de de que dense la mano, disculpas públicas para que sepan y que aprenda la sociedad que esas conductas no son correctas, ¿no? Garantía de no repetición, que era lo que estábamos comentando Sí. también hace un momento. ¿Qué pasa con estos patrones de conducta? Ya lo mismo que le hizo, yo lo veía así en el colegio de mis hijas, ¿no? La misma niñita que saca la punta en la cabeza de una, ¿no? Y le llena esa misma niña le tijerió el suéter a otra niña, ¿no? A Claro. otra niña le enterró un lápiz abajo del ojo, o sea, afortunadamente fue abajo del ojo porque si no, imagínate, pero esa misma niña ya había hecho tantas conductas con diferentes niños y no estaba pasando, no había consecuencia alguna. Ahora bien, en una junta nos decían, es que se están divorciando sus papás, es que sí, pero ¿qué va a pasar? O sea, sí es cierto, no tiene la culpa la niña de que sus papás se están divorciando y no sabemos la violencia que está viviendo la niña, no sabemos lo que está, pero ¿qué estás haciendo? O sea, debe de haber una solución, un tratamiento, ¿no? Entonces, muchas veces las escuelas pues no tienen psicólogos, ¿no? O como me decía, y lo voy a decir abiertamente, ¿no? Mi hija me dice, es que una amiga quería platicar con un psicólogo y le dieron la cita, el psicólogo del Politécnico, de ahí de su facultad, y le dieron cita en 6 meses. No, pues Imagínate, cuando en ese momento tú puedes estar en una sí, al situación, borde de de, la situación, ajá, sí, ¿no? sí, En una crisis existencial, y espérame, 6 meses. pues sí. Entonces llega esta niña y pues explota y a lo mejor agrede a alguno de los compañeros, lo que también ya no veíamos en nuestro país y ahora vemos con más
pues sí, ¿no? Con más frecuencia de, pues, chavos que agreden, que con arma blanca, que con arma de fuego, ¿no? Pues son personas que también están al borde y no fueron atendidas, porque Claro, no hay brigadas, no hay prevención, no hay nada, nada. Es que no lo hay, no lo hay. Y aunque digan, no, es que sí tenemos un plan, cuando vas a las escuelas, porque ahí sí me ha tocado a mí ir a todas las escuelas, o sea, yo sí puedo jactarme de haber ir a dar pláticas tanto a escuelas públicas o a las escuelas públicas y privadas más importantes de nuestro país, yo he estado ahí. Y en todas es lo mismo, sí, en todas, que sí. no hay realmente protocolos o no hay estos planes que debe de existir tanto para la prevención como para la actuación. Y la actuación que debe de ser inmediata. La Ujú. actuación inmediata, no como tú me dices, ya cuando tiene el ojo salido, ¿no? Sí, Ya cuando está al borde de una crisis sí. existencial. No, debe de ser inmediata. Cero tolerancia a este tipo de situaciones y que se atienda de inmediato. Y además, de inmediato, atender el por qué está pasando, porque, insisto, los niños, niñas y adolescentes son resultado de quién, de los adultos que los rodeamos. Entonces, Sí. los adultos que los rodeamos somos los responsables de ese tipo de conductas. ¿Qué está haciendo el adulto a este niño, niño, adolescente, que el niño, niño, adolescente está viendo agredir a sus compañeros? ¿No? Entonces, es un trabajo de verdad, por eso de verdad aplaudo tanto lo que haces tú en la fundación de que entienda la gente la gravedad del asunto, ¿no? Que no nos esperemos a que sea tu hijo, mi sobrino, mi sobrina, no, 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 porque desafortunadamente sí somos muy apáticos, mientras que no sea a mí, Mi casa, que lloren en las demás, pero que en la mía no, ¿no? me vale, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo lo vi también en muchas juntas escolares donde todo el mundo se quejaba de niño o niña y los papás se hacían así como que hay, ¿no? O sea, es Son los más, que no van a las reuniones. o que no van a las reuniones, o como decía también, lo escuché en una conferencia de Carlos Casuga, al contrario, hasta le aplaudo, mi hijo, mira, él es el pregón, ¿no? Él es el que Claro. se los noquea, el que se los trae moviditos, mira, Sí, ese es mi hijo, ¿no? Al contrario, se festeja ese tipo de conductas agresivas y antisociales y que claro. muchas veces esas, insisto, son factores que también al momento de estar buscando el porqué de este tipo de conductas, pues son diversos factores. Entonces, sí puede ser que hasta es una persona que tiene algún tipo de trastorno, ¿no? Y que debe de tener, tratándose de niño y Sí, adolescente, ir con un psiquiatra, ¿no? claro. Y que por una falta de químico o exceso de algún químico en su cerebro, en su cuerpo, tiene este tipo de conductas y no Claro. está siendo atendido. Y además, entonces, eso también es un tipo de violencia, porque no estás atendiendo a un derecho humano del niño, que es la salud. Sí, está siendo negligente. Ajá. Es, y esa negligencia va a traer consecuencias. Y esas consecuencias van a ser en hijos de terceras personas, porque alguien no está haciendo su chamba en su casa, ¿no? Pao, el tema nos da para muchísimo. Nos hemos agotado ahora sí que toda esta hora y yo espero que haya una segunda oportunidad que nos des de compartir mucho más. Seguro que has dejado como muchas incógnitas, pero también mucha motivación para que quien esté frente a grupo en cualquier nivel escolar tome conciencia de que si la institución educativa en la que labora no le está dando las herramientas en conocimiento y en capacitación, las busque por él mismo, porque de lo contrario, pues no está exento de que pueda suceder una situación de bullying o acoso escolar, como le quieran llamar, en su propio salón o de la cual sea testigo y no sepa
qué hacer al respecto. Entonces, no puede decir es que yo no lo sabía, es que igualmente es responsable, igual para los papás. Entonces, yo quiero dejar aquí la invitación a todas las personas que nos ven, que tienen a cargo en cualquier lugar, en cualquier situación, a niñas, niños o adolescentes, a menores de edad. No podemos simplemente quedarnos con el, pues yo no soy abogado, yo no sabía qué hacer, sino que tenemos una responsabilidad, incluso hasta quienes no tengamos hijos, tenemos una responsabilidad social. Y es bien importante que se acerquen a la información, que se acerquen a los que saben. Hay conferencias, hay libros, hay muchas formas de estar capacitado y sí creo que es ya cuando los estudiantes en el nivel que sea llevan a cabo este tipo de acciones en realidad sin querer justificar, pero es un grito desesperado como aquellos libros que había hace 1000 años, ¿no? Que así se llamaban, un grito desesperado porque de alguna manera están necesitando esa mirada de comunicación, de amor, de atención del adulto que está cerca de ellos y no agresiones y violencia. Y además, recordar que el bullying, yo siempre he dicho que es un tema y es un problema de adultos, de aquello que estamos permitiendo o dejando de hacer. Y bueno, pues, Pau, en conclusión, ¿qué quisieras compartirnos? ¿Dónde te encontramos? Por favor. Pues mira, de antemano, pues de nueva cuenta agradecer esta oportunidad, ¿no? Hacer también un llamado cuando, porque ahorita de repente me escucho tan catastrófica decir, bueno, pero pues si no hay sanción, pero si entonces ya no hay nada que hacer. Pero yo creo que también los mexicanos también hemos sido característicos para unirnos para el bien, ¿no? O sea, yo creo que yo les he propuesto mucho en las universidades que para cuando sientan que un alumno les quiere poner un 4, que les quieren acusar de cosas, no, 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 pues hagan un comité de maestros, ¿no? Y que mucho gusto, cuando quieras una revisión de examen, va a ser enfrente de esta comisión, ¿no? Cuando tengamos una situación, bueno, pues vamos a hacer una comisión de maestros y vamos a mandar a llamar al papá, ¿no? Y vamos a dar alternativas. Yo creo que cuando todos nos esforzamos por ser mejores personas, y por eso siempre se los digo a mis alumnos que para ser un buen profesionista debes de ser una buena persona, podemos buscar soluciones, ¿no? Si el Estado no me está garantizando, tampoco es de, bueno, entonces ya no hago nada. No, hay que ver la manera como nosotros nos unimos para hacer buenas cosas, ¿no? Para hacer el bien. Y igual, así como muchas veces se juntan los padres de familias para pintar las butacas, para recoger la basura, y luego se juntan y que van a un parque a recoger basura, bueno, también juntémonos para dar pláticas. Digo, a mí la verdad es que siempre que me invitan para dar pláticas, pues luego con mucho gusto, pero pues digo, también tú, así me consta cuando han acudido a ti, cuando hemos acudido a ti, por ejemplo, en la colectiva, nos has apoyado también, porque vemos muchas personas que realmente estamos comprometidas no solamente con nuestra profesión, sino también con nuestro país y que queremos apoyar, que estos seamos los más y que demos pauta para hacer mejor las cosas, ¿no? Ya nada más para cerrar, me gustaría decir una frase de Frederick Douglass, que dice que es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, como yo ponía ejemplo de Alemania y de muchos otros países, en los que se enfocan bien a la infancia y a la adolescencia más que como votos, ¿no? Como realmente regar, invertir en en el tipo de sociedad que yo quiero, ¿no? Entonces, una sociedad en la que está abandonada la infancia y la adolescencia, en la que no la estamos volteando a ver, yo creo que volteémosla a ver nosotros. Y si no lo está volteando a ver el Estado, volteemos a ver nosotros los adultos que los rodeamos, ¿no? Entonces, tenemos mucha chamba y yo creo que vamos a seguir. Digo, me queda claro que en el caso de la fundación que tú presides, pues es un compromiso y un
una ayuda muy grande a la sociedad, pero luego a veces no llega hasta donde tiene que llegar, pero entonces que lo que se transmite aquí se comparta y que llegue la información para que pues seamos una mejor sociedad. Entonces, de verdad, muchas gracias y me pueden encontrar en Instagram como @PaolaNavacalvo, en Facebook como DASO Asesores Jurídicos Asociados o también por medio de la colectiva en Asesoría Legal Feminista SC. Y de verdad, muchas gracias. Y a sus órdenes. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Paola Nava, por habernos acompañado el día de hoy en esta cuarta entrevista, nuestro cuarto día del quinto encuentro de Voces contra el Bullying. Sin duda nos has dejado mucho para reflexionar y mucho conocimiento y experiencia. Gracias, y para todos aquellos que nos están viendo y que nos van a ver posteriormente, compartan, porque esta información puede ser muy útil para alguien más. Entonces, que pasen muy bonito día y nuevamente gracias.